Ahí está. Bueno, en la sesión anterior vimos sobre estas características, ¿no? Que decía Aristóteles debe tener el sumo bien. Y a través de este sumo bien se alcanza la felicidad. Estas seis características que aquí ya copiaron, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de lo que podría ser este sumo bien. Digo, una parte. Digamos, un ejemplo, digamos, sería una vida sana, una alimentación balanceada, digamos. Pues sí, una vida sana. Por ejemplo, una alimentación balanceada pues tiene fijeza y continuidad a lo largo de una vida completa y suficientemente larga. Pues sí, digamos, una alimentación sana te da una vida suficientemente larga. Tiene continuidad, ¿no? Y tiene estabilidad porque previenes, digo, no es infalible, previenes algunas enfermedades. Digo, no es infalible, hay personas que sí luego se alimentan sanamente y se han enfermado, como el COVID, de que esto sí arrasó con tanto que se alimentaban bien como no. Pero sí, eso al menos una prevención, ¿no? Entonces sí tiene estabilidad y fijeza, ¿no? Ese sería un ejemplo muy simple, ¿no? Una alimentación sana, una vida sana, saludable, lo que dirían. También otro ejemplo, o bueno, ya si vamos un poquito más arriba, por ejemplo, en el caso del cristianismo, de hecho, el cristianismo dice prácticamente estas seis características, las dice a lo largo del Evangelio, de la Biblia. Bueno, en el Evangelio, lo que es la vida de Jesucristo, porque dice acá, este bien, este sumo bien debe ser perfecto, definitivo, suficiente por sí mismo, sin necesidad que se le sobreañada ninguna otra cosa. Como dice la Biblia, que creyendo en Dios, sabiendo que Dios es tu Padre y teniendo fe en Él, en todo lo que dice el Evangelio, bueno, lo que dice, pues sí, Jesucristo, lo demás se da por añadidura. Es prácticamente, de hecho, lo dice casi como sinónimo. Cuando dice la Biblia que lo demás se dará por añadidura, es prácticamente esto, que no hay necesidad que se sobreañada ninguna otra cosa. Entonces, también tiene esta característica, la fe cristiana. Luego dice, debe buscarse por sí mismo. Ah, bueno, esta no, porque para Aristóteles el bien del hombre era ajeno, completamente distinto al de Dios, pero en el cristianismo dice que hay una semejanza del hombre con Dios, hay una semejanza. Entonces, esta parte no se aplica, porque en el cristianismo dice que sí, el hombre es semejante a Dios y por lo tanto comparte su naturaleza, la naturaleza de Dios, y por lo tanto su bien también, de igual manera. Digo, semejante a él, semejante al bien de Dios. Ah, pero esto sí, debe ser una cosa presente. No consiste en la simple potencia, aptitud o capacidad para adquirir el bien, sino en su posesión real y actual. Ah, bueno, las personas que tienen fe, para ellos es una posesión real y actual. Es algo que pueden aplicar a su vida, algo que está presente en su vida constantemente. Es decir, es una relación con Dios en su vida, en todo momento, para los que tienen fe. Entonces, esto en el tercer paso solamente se aplica a los que tienen fe. Para ellos sí es algo real, algo que tienen, algo que es alcanzable, ¿no? Algo que pueden tocar. Me refiero a la fe con Dios, a la relación con Dios, a eso. Cuarto, dice, no debe ser una cosa puramente pasiva, sino que consiste en la actividad propia y más elevada del hombre en cuanto tal. Ah, pues lo que dicen, que los que creen en Dios, los que van a la iglesia o a algún templo cristiano, pues deben tener una cierta actitud, ¿no? También tiene esta parte. Igual en línea con el quinto, ¿no? Debe hacer al hombre bueno, efectivamente, un hombre de fe debe ser bueno, sus acciones deben ser buenas. Su posesión debe tener fijeza, estabilidad y continuidad a lo largo de una vida completa y suficientemente larga. Pues sí, esta fe, bueno, los que tienen fe, los acompaña durante toda su vida y les ayuda a lidiar en las situaciones de su vida diaria. Entonces, algo para los que tienen fe que les da estabilidad y fijeza y continuidad a lo largo de su vida. Por ejemplo, en un estudio de médico decía que las personas que tienen alguna religión lidian mejor con sus enfermedades que las personas que no creen en nada, que digamos que son ateas. Que como que las personas que tienen alguna fe, les ayuda a sobrellevar mejor su enfermedad, la sobrellevan de mejor manera. Incluso viven más tiempo que las personas que no creen en Dios.
Digo, las personas que están enfermas, que tienen una enfermedad, digamos, terminal, que es degenerativa. Entonces, eso dice el estudio, que las personas que tienen una enfermedad degenerativa y creen en Dios, en una religión, bueno, digo, en una fe, en Dios, viven más tiempo con esa, tienden a sobrevivir más tiempo que las personas que tienen la misma enfermedad degenerativa, pero no tienen fe. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. No. Ah, bueno, este es comentario adicional, ¿eh? Ya saben que siempre les pongo lo que deben copiar y los comentarios adicionales. Pero sí, me interesa mucho que aprendan eso, que aprendan que la fe no es algo, digo, es decisión de ustedes si tienen alguna fe, ¿no? Alguna creencia, pero deben creer que sí, que esa fe es real, no es algo ficticio. Entonces, si deciden creer en algo, en el caso de cristianismo, sí es algo real, es algo que las personas sienten en su vida diaria, bueno, las que tienen fe. Y ya después es otro debate, quiénes tienen fe y quiénes no, en quiénes se refleja y en quiénes no, ya es otra cosa. Pero en sí, quienes logran tener la fe, se refleja y lo acompañan esa fe durante toda su vida, como dice acá. Fijeza, estabilidad y continuidad. Son para aquellos que logran tener la fe. Ah, bueno, entonces, sigamos. Y lo digo porque en la época moderna dicen que, bueno, que hasta ponen que es tonto creer en Dios, pero no es así. De hecho, digo, es otro debate, pero no es así. La fe es algo real, ¿sí? Y es algo que acompaña durante la vida. E ilumina, incluso científicos que han asegurado que recibían la iluminación de Dios. A lo que me refiero es que tenían su fe. No es algo retrógrado ni tonto no creer, sino que es algo que las personas tienen, ¿no? Algo, una necesidad el creer en algo. Vamos a seguir. Ah, bueno, entonces, hasta ahí es donde explicó, bueno, como les dije en la sesión anterior, es la vida virtuosa. Deja esbozado el ideal de la perfección humana, sin acabar de concretar en qué consiste, ¿no? Digo, quizás en mi opinión, en mi humilde opinión, esta es opinión mía, yo, y no refleja lo que enseñamos en el instituto, esta es opinión mía. Quizás, no sé, si la fe cristiana lo hubieran conocido Aristóteles o Platón, quizás ahí hubieran concretado eso que les faltó, eso que sentían que les faltó. Digo, esa es mi opinión, ya cada quien, ¿no? Pero el hubiera no existe. Aristóteles vivió como 400 años antes que Cristo, entonces sí, obviamente no conocía esa fe. Entonces, dejó nada más esbozado cómo era, en su opinión, la perfección humana en esos 6 puntos. Bueno, y otros puntos y otras características que vamos a ver. Dice en el libro 10, en el tomo 10, vuelve sobre el mismo tema, acumulando múltiples razones para que el bien propio del hombre consiste en la vida teorética o contemplativa, es decir, en el ejercicio de la actividad más alta, que es la inteligencia. Ahora, entonces, para Aristóteles, desarrollando la inteligencia, se podía alcanzar la perfección, la verdadera felicidad. Digo, no debe ser una inteligencia quizás muy alta, sino aunque sea el conocer, el estudiar lo suficiente, ¿sí? Entonces, sí, todas las personas deben tener, pues sí, la preparación básica. Entonces, para Aristóteles, la inteligencia te brinda la completa felicidad. Dice acá, si la perfección y la felicidad del hombre consisten en la actividad conforme a la virtud, es natural que esa actividad sea conforme a la virtud más elevada, es decir, a la que corresponde a la parte mejor de nuestro ser. Y se refiere a eso, al razonar, al razonamiento, a la inteligencia, porque él coloca las virtudes intelectuales en un plano superior a las morales o a las éticas. Entonces, para Aristóteles son aparte y las virtudes intelectuales son superiores. Dice, el acto del pensamiento, del razonamiento, tiene algo de divino. Aquí hay que entender que pensamiento se refiere al razonamiento, a la inteligencia,
no a cualquier pensamiento, no a cualquier, cualquier cosa que uno se le ocurra, sino es un pensamiento razonado, inteligente. Y ese acto, dice Aristóteles, tiene algo de divino, o por lo menos es lo que hay de más divino en el hombre. Ahí está, para Aristóteles, es lo más precioso que hay en nosotros y la cosa más valiosa entre todas, cuantas son accesibles a nuestro conocimiento. Entonces, para Aristóteles, la felicidad completa está en el acto de la inteligencia, del razonamiento. Dice que es el más accesible a nuestro conocimiento. Dice, es el más continuo, hablando de las características que ya había dado anteriormente, ¿no? Continuidad. Entonces, para Aristóteles, la inteligencia es el más continuo, pues podemos mantenerlo por más tiempo que el de cualquier actividad práctica. Ahí está lo que les dije, el tiempo, ¿no? El tiempo que dura. Entonces, sí, la inteligencia dura más tiempo. Es el más agradable y el placer que proporciona se aumenta por la intensidad del ejercicio. Aquí habla de un placer no en el sentido de valga la redundancia, de los sentidos, como cuando alguien come algo muy rico o incluso en el placer sexual. No, ese placer no. A ver, por ejemplo, miren, cuando esto al menos yo lo he sentido en mi carrera, cuando yo podía resolver un problema físico o matemático, digo, por mi cuenta, sin decir que yo lo podía resolver solito, sí, me daba un cierto placer, es un placer intelectual, digamos, una satisfacción personal que uno tiene. Igual ustedes espero que lo tengan, ¿sí? Cuando resuelven un problema, no sé, ya sea de la escuela, este, digo, y si se equivocan, pues no hay problema, hay que estudiar más. O también una actividad de su vida diaria. No sé qué tal si hacen una manualidad. También aquí entraría, las manualidades son tipos de placeres. O si tocan un instrumento, también, esa es una inteligencia, aquí entra también. La inteligencia, aquí no solamente entra lo de la ciencia o la filosofía, sino que también entraría el arte también es una inteligencia. Entonces, si tocan un instrumento o tienen una actividad, pues sí, también la realización de esa actividad, les dejaría un placer. A eso se refiere. No sé si me llegan a entender. Sí, ¿Sí? Ah, bueno. Dice acá, sigue diciendo. O cuando leen incluso un libro, un buen libro. Hay libros que sí, que dejan, como les dije, un cierto, digamos, placer intelectual. Por ejemplo, yo cuando leo igual este libro, dice muchas cosas interesantes y ya se los pasé en el grupo, ¿no? Por si lo quieren leer. Y entonces sí, ahí también sería un ejercicio de ese placer intelectual, leer un buen libro. Digo un buen libro, no un libro que tenga ideologías, porque lamentablemente muchos libros actuales tienen ideología. Pues sería más, les recomendaría los libros clásicos, ¿no? Como de Julio Verne, de los de La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, y otros de los clásicos, ¿eh? Si leen los libros clásicos, van a ver que sí les deja un cierto placer intelectual. Ah, bueno, sigamos. Dice Aristóteles, el sabio necesita muy pocas cosas, fuera de las indispensables para vivir. Se basta a sí mismo, pues no necesita más que estar a solas para poder entregarse al estudio y a la contemplación. Por ejemplo, las personas que tienen este grado altísimo, pues sí, efectivamente, no, en muchas ocasiones, digo, no es siempre, por ejemplo, no se casan. Por ejemplo, Beethoven nunca se casó. Beethoven, pues era el compositor, sí lo conocen, ¿no? Pues él tenía este grado altísimo de la inteligencia, de la contemplación, del estudio. Entonces, pues sí, él se bastaba él mismo, ¿no? Él tenía sus composiciones en su mente y se bastaba él mismo. Por eso, quizás por eso nunca se casó. Igual Tchaikovsky, otro compositor. Él igual es muy famoso, es el que hizo el Cascanueces, el Lago de los Cisnes y muchas, muchas, muchas más. Nunca se casó, igual
creo porque tenía este grado altísimo de sabiduría y se bastaba a sí mismo. No digo que el matrimonio sea malo, no, es bueno, sino que para este tipo de personas que tienen este grado altísimo. No siempre es cierto, no, no siempre. Hay quienes sí se casan. Creo Aristóteles tuvo un hijo, creo que sí, sí tuvo un hijo. Y y, pero sí, hay excepciones, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Por ejemplo, en el caso de Tchaikovsky, era compositor ruso, ya lo dije, ¿no? Y de manera absurda, unos grupos andaban diciendo que Tchaikovsky era homosexual, que por eso nunca se casó. Pero eso es absurdo, hasta el grado de que el gobierno ruso salió diciendo, ¿no? Que Tchaikovsky no era homosexual, él se dedicaba a componer. Entonces, estas personas que andan diciendo eso es porque no entienden, no son sabias, no son sabias, no saben que el sabio, como dice acá, se basta a sí mismo. Y por eso, y como dice Aristóteles, no necesita más que estar a solas para poder entregarse al estudio y a la contemplación. Es lo que no entienden esas personas ideológicas que le andan inventando chismes, pues a esos famosos compositores, ¿no? Ah, bueno, ¿dudas, comentarios? No. Ah, bueno. Y sigue diciendo más sobre esto, ¿eh? Hasta aquí lo vamos a dejar, pero sigue ahondando más en esta idea. Entonces, sí, para Aristóteles, una vida completamente feliz se debe llevar con la inteligencia, es decir, que hay que estudiar, ¿eh? Sí deben llevar un grado mínimo de preparación. Digo, sí está bien, si después, nada más terminando el bachillerato, se dedican a trabajar, digo, ya sea de mecánicos o otra cosa, un trabajo, está bien, pero sí hay que llevar un grado mínimo de preparación. Y en todos hay inteligencia, pues sí, el mecánico es inteligente porque nunca un coche, un problema de un coche no siempre es igual. Sí tendrá cosas parecidas a otros coches, pero siempre tiene algo de diferente y tiene que hay que ingeniárselas. Igual en todos, hasta igual las secretarias que son asistentes, tienen que ahí ingeniárselas para administrar, ¿no? Las cosas. Entonces sí, todo trabajo requiere un grado de inteligencia. Los albañiles igual, pues sí, al hacer las construcciones. En todos lados se requiere un grado mínimo de preparación. También en la fe se requiere inteligencia. Por eso están los filósofos, grandes filósofos de la iglesia. Digo, hay demasiados filósofos en la iglesia católica, pero que los vamos a ver, la próxima clase los vamos a ver. Y esto no es por religión, esto está en cualquier curso de filosofía. Si ustedes buscan cualquier curso de filosofía de nivel bachillerato, digo, al menos de hace 2, 3 años, no sé si ahora con este cambio de plan de estudios lo sigan enseñando, pero hace 5 años, y para atrás, de 5 años para atrás, en cualquier plan de estudios de bachillerato se enseñaba a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Y lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, sí, ellos tenían su fe en este caso cristiana católica, y fue alcanzada, también desarrollaron este grado de inteligencia, porque también hicieron filosofía. Dice José Vasconcelos, en su libro, era Lógica Orgánica, sí, me acuerdo, era en Lógica Orgánica, el que les puse, quería que la verdadera fe, la plenitud de la fe se alcanza cuando se tiene, sí, ese conocimiento de la Biblia, del conocimiento de Dios, complementado, dice, con la herramienta filosófica y el arte, dice, el arte. Entonces dice que esa es la gran fe, digamos, para José Vasconcelos, así se alcanza la plenitud de la fe cristiana, cuando uno estudia también la filosofía y también el arte, como que uno lo complementa con el arte. Entonces, esa era su opinión sobre la fe. Que por eso también incluso Beethoven hizo composiciones sobre Jesucristo. Beethoven hizo la ópera Cristo en el Monte de los Olivos. Entonces, sí, también tenía su fe y esa fe fue complementada, pues sí, por su inteligencia de la composición y del arte al mismo tiempo, ¿no? El arte de la música. Entonces, sí, por eso en las religiones cristianas tienen el canto, ¿no? El canto, porque se complementa o se ayuda, ¿no? La reflexión de la fe con los cantos, ¿no? Con la música.
Igual Johann Sebastian Bach, un igual famosísimo compositor clásico, hizo varias óperas. Hizo también la Pasión según San Mateo. Es una ópera de 3 horas en donde es cantado, ¿no? Es sinfónico, con orquesta sinfónica. Y es cantada los pasajes de la Biblia, acompañados de un canto reflexivo. Es muy bonita, así que lo pueden buscar en YouTube. La Pasión según San Mateo de Bach. ¿Y qué más? Igual Mozart hizo sus composiciones para la Iglesia Católica. La Misa de Requiem su Gloria, el Gloria de Mozart, y otros compositores también hacían sus obras inspiradas en la fe. Ahora entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá? ¿Esto por qué lo dije? Ah, por lo de la felicidad, que a través de la inteligencia. A través de la inteligencia, y José Vasconcelos le agrega el arte, también el arte le agrega. Entonces, Aristóteles no agrega el arte, o quizás lo incluía dentro de la inteligencia, quizás, pero sí José Vasconcelos le agrega el arte. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, Ah, bueno, entonces, obviamente la obra de Aristóteles es demasiada, hay quienes se dedican a estudiar una carrera de licenciatura sobre esto, pero bueno, lo vamos a dejar acá. Hay mucho que decir sobre Aristóteles. Ah, bueno, entonces, lo otro que voy a mencionar de Aristóteles es lo siguiente. Dentro de esto de la ética y sobre cómo el hombre debe vivir, también Aristóteles hizo su opinión, escribió sobre el matrimonio, ¿no? Sobre la unión de varón y mujer. Por ejemplo, en este libro dice que la enseñanza de Aristóteles sobre la unión del hombre y la mujer es la siguiente. Dice acá, así pues, en su libro La Política de Aristóteles, él dice, la primera unión de personas a que da origen la necesidad es la que se da entre aquellos seres que son incapaces de vivir el uno sin el otro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es la unión del varón y la hembra para la continuidad de la especie. Ahí está, importante decir que la relación sexual es solamente para la continuidad de la especie. Y eso no por un propósito deliberado, dice Aristóteles, sino porque en el hombre, igual que en los demás animales y en las plantas, hay un instinto natural que desea dejar detrás de sí otro ser de la misma clase. Es decir, para Aristóteles es como que un instinto natural, algo que ya llevamos en nuestro ser, que es dejar un descendiente, dice acá, un ser de la misma clase. Clase no se refiere en el sentido actual de las clases sociales, de ricos, pobres, no. Se refiere a alguien, digamos, de semejante a ti, alguien semejante a ti, que es natural tener ese deseo, dejar detrás de sí a alguien semejante a ti, en este caso un hijo o hijos. Entonces, para Aristóteles es algo natural, algo que de alguna manera ya está en el hombre, ya está en su ser, que es algo natural de su ser, dejar detrás de sí a alguien semejante a él. Entonces, esto es contrario a la época moderna, ¿no? A la época actual, donde las parejas ya no quieren tener hijos, que dicen que es no sé, digamos, pues sí, una decisión, efectivamente, sí, pero lo dicen, la época moderna lo que tiene es que como que, a ver, ¿cómo les explico? Que como que ya no está bueno tener hijos, como que ya tiene ese sentido, como que ya es algo obsoleto, digamos, casi ese grado, que es obsoleto tener hijos en una relación. Entonces, prácticamente, según Aristóteles, estarían negando su propia naturaleza, porque en nuestro ser, dice Aristóteles, hay un instinto de querer tener descendientes, tener hijos, digamos, un ser semejante a nosotros, así como lo tienen los animales y las plantas. De hecho, dicen que los animales ya pasada su época de reproducción viven en pareja o en amistad, dicen. Entonces, por eso decía Aristóteles, que si los animales llegan a tener ese grado,
los hombres deben ser superiores a los animales. Entonces, por eso hablaba sobre estas virtudes, de que sí hay que tener hijos y la relación solamente aquí dice es para la continuidad de la especie humana. Bueno, entonces sí es importante, y esto lo dicen los griegos con toda su filosofía, su razonamiento, que las parejas tengan hijos y que no tengan perrijos, ¿no? Mascotas, porque son los perrijos, ¿no? Que les llaman, que tratan a los animales como personas, como hijos, hasta los llevan en sus carriolas, ¿no? Hasta les ponen gorritos, ¿no? Hasta mamila. Pero no, esto sería prácticamente, si Aristóteles lo viera, me cae que los regaña, los hace como a Sócrates, ¿no? Que gritaba y regañaba, pero sí, prácticamente estamos viviendo una contradicción a todo lo que decían los griegos, y por no decir el cristianismo, porque sí, todo eso se critica, ¿no? Pero no solamente a lo que es alguna religión, sino a los filósofos griegos. Bueno, dudas, comentarios. Y sigue diciendo acá Aristóteles, sigue diciendo. Aquí, aquí. Dice, entre el hombre y la mujer, la afección mutua parece ser un efecto de la naturaleza. Es decir, que, como dije, ya lo trae en su ser el varón y la mujer, esa afección mutua. Que no la podemos explicar, sino que ya está en nuestro ser, dice Aristóteles, ya está. Dice, el hombre naturalmente se inclina más a vivir en pareja que en sociedad política, tanto más que la familia es anterior a la sociedad y más necesaria que esta última. Es decir, más necesaria la familia, pues porque de las familias surge la sociedad, evidentemente. La sociedad se forma de familias y que la reproducción es común a todos los seres vivos. Dice, sin embargo, para los demás seres, la unión no va más lejos, mientras que el hombre no se une a la mujer solamente para la procreación, sino también para la búsqueda de todo lo que es indispensable para la existencia. Ahí está, como que el hombre busca otro sentido en la unión de varón y mujer. Buscan algo más que solamente la reproducción. Bueno, ese más, pues se podría explicar, sí, quizás con el amor, ¿no? El vivir en amor mutuo. Eso se ha perdido mucho en esta época. Tan solo hay demasiados divorcios en esta época actual. Tanto en México, digo, en México también han aumentado mucho y en Estados Unidos. Sobre todo, ¿no? En Estados Unidos. Este, entonces sí, dice Aristóteles que hay un instinto natural, hay algo en nuestro ser que se inclina más a vivir en pareja, ¿no? Entonces, quizás ese instinto, pues sí, ya lo tienen, por ejemplo, a los chavos, ¿no? Que luego ya tienen novia en secundaria o hasta en primaria, ¿no? Quizás es algo natural que se inclinan más a vivir en pareja, ¿no? Y se debe orientar esta unión, pues sí, a la conservación de la especie, ¿no? Y a la afección mutua, ¿no? No es este vivir en pareja no debe estar encaminado a tener relaciones sexuales, ¿no? Todo el tiempo, sino debe estar encaminado, dice Aristóteles, a la afección mutua. ¿Sí se entiende? ¿Comentarios, dudas? No, todo claro. ¿Algo que no estén de acuerdo? Digo, está bien, digan todo lo que piensan. No, bueno, y esto se los digo porque me cae que en ningún otro lado lo van a oír. Si estudian, si estudian, digamos, ya les dije, ¿no? Cualquier carrera, lamentablemente, en muchas ahora les dicen cosas ya que para mí pues son muy perjudiciales, a mi opinión. Entonces sí, esto quizás no lo oigan en otros lados. Bueno, quizás en el sermón de un padre o de un pastor, quizás lo oigan, quizás, pero sí en otros lados no. Bueno, entonces, copien, esto sí copien, ¿no? Es importante. Y es lo que dice Aristóteles, ¿no? Es lo que dice Aristóteles en su libro La Política. Bueno, pónganle, escríbanle, Aristóteles decía en la política, a ver, aquí lo escribo, espérame, espérame.
Ahí aparece el texto. Ahí está. Ahí está. Escriban esto. Aristóteles decía en la política que, y ya escriban solamente lo que encerré en el recuadro. ¿Sí? Espérenme, nada más voy a tapar esto para que no se confundan. Ahí está, esto no. Ahí está, pues escriban eso. Aristóteles decía en la política que, y ya escriban todo eso que está en el recuadro. Ay, ay, se fue, se fue. Ahí está. Ahí está, escriban.